Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de contar con usted en esta mañana para que nos informemos y estemos al tanto de las cosas que pasan tanto en el país como en el mundo. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están las cosas? Buenos días a todos. Buenos días, país. Buenos días, Alexander Pérez. Bueno, generalmente hacemos los comentarios y después damos paso al invitado. Hoy vamos a hacer unos comentarios cortos y luego vamos a pasar con nuestra invitada de esta mañana, la politóloga Giovanni Pérez Corsino, con quien vamos a hacer una especie de repaso de cómo andan las cosas en este país. Mientras tanto, Manuel, hay una aprensión en la clase trabajadora de este país, porque los precios de los pasajes están aumentando, de las rutas internas de aquí del Distrito Nacional, interurbana. Tengo información que incluso algunas de las operadoras de ruta interurbana han aumentado hasta 60 y 50 pesos a los pasajes. Con la mirada indiferente de las autoridades, tú lo sabes, porque no puede ningún sindicato hacer un aumento sin una regulación directa. Esto que voy a decir lo sabes tú más que yo. Los que vamos a instituciones públicas sabemos que son muchos los empleados públicos que van a las instituciones y es diciendo, Manuel, complétame el pasaje, Juan, complétame, Pedro, con todo el que se encuentran buscando quién le... Imagínense ustedes que hoy esa es la realidad de los trabajadores de este país y más que le aumenten 5 o 10 pesos a esos pasajes, cuando hay gente que va a los trabajos pidiéndole con la gente, porque yo delante de mí mucha gente a ti te ha pedido. No conoce bastantes personas. La verdad es, Alexander, que es lo que hemos dicho en otros programas de el poder que han acumulado y ha nacido torcido, ha nacido sin ningún tipo de regulación que pueda domar al sector transporte en este país. Y hacen y entienden hacer lo que le venga en gana. Huelgas, protestas, improvisan rutas, improvisan espacios de administrar. Asaltan ruta también. Asaltan ruta, detienen a choferes y bajan los pasajeros sin ningún tipo de consecuencias en ese sentido. Ocupan áreas verdes para hacer controles de rutas. La verdad es, convocan a huelga sin ninguna autorización requerida, aumentan, como en este caso, los pasajes y nadie ni nada lo detiene. Y hemos dicho que en este país, el día que este país tenga que enfrentar una crisis social, una crisis que llegue a una crisis política, la va a iniciar o va a crear las condiciones el sector transporte. Porque es un tiguiraje que ha saltado de manera sin regulación. Pero un tigueraje de lo peor. A todos los niveles en el sector transporte, que se han convertido estos sindicatos en empresas del más alto nivel económico. El Estado le ha dado todas las facilidades a vida y por haber. Son insaciables desde el punto de vista de draga, de ávaros. Y la verdad es que es uno de los sectores más desorganizados del país, lo que obliga al Estado dominicano en ese sentido a tener mano dura. Se habla de esta ley, la creación de esta institución para fortalecer y transparentizar y regular con mayor éxito el transporte público. Pero aún todavía no se siente esa capacidad, esa voluntad para enfrentar el sector y poner las cosas en su lugar. Mira, yo pensé que con el Intran, Brito, las cosas por lo menos iban a mejorar. Porque el Intran ha sido un proyecto para organizar el tránsito en la ciudad, pero también ponerle cierto orden a los empresarios del transporte. Este país tiene unos empresarios del transporte que son víboras.
gente que vienen de ser pitchers, ¿cómo es que? Cobradores, ayudantes de guagua, y que han sido habilidosos. Que no significa esto de que no haya oportunidad para crecer. Estoy refiriendo a la formación que puedan ser tener. Exitoso. Y entonces no saben el daño que provocan. No hay la conciencia. Exactamente, carecen de conciencia y no saben el daño que provocan a la sociedad con esas actitudes destempladas que asumen. Los precios en los pasajes, en las distintas rutas, están aumentando en forma astronómica. Incluso los choferes, cuando van a montar a los pasajeros, le están diciendo, son tanto el pasaje. O te quedas. Y, de hecho, hay se ve a un chofer bajando una gente de su carro, porque la gente no quiere pagar, quizá lo mejor es que no tienen para pagar el aumento. Entonces, el Intran tiene que asumir su responsabilidad. Hay quienes han criticado ese organismo y quienes le han restado capacidad a ese organismo para ordenar el tránsito y el transporte en esta ciudad. Pero por lo menos algo tienen que hacer. Ese puesto de seguro se lo dieron fue al señor Claudio de los Santos. Y Claudio de los Santos es un hombre que tiene carácter y es un hombre que sabe cómo se hablan del cobre. ¿Por qué le dieron eso Sí, porque la hija de él es la titular de la institución. ¿Pero por qué? Es dirigente del PLD, tú sabes que ya contribuyó. Tú sabes que el PLD es un supermercado. Y entonces, hacer posible el triunfo del PLD y se hizo políticamente ese compromiso. Entonces, yo pienso. ¿Cuál fue el compromiso para que se hace? Bueno, yo pienso que alguien tiene que impulsar un nivel de autoridad en el Intran. Ahora, eso que está pasando, esos aumentos exorbitantes en los precios de los pasajes en el transporte público, nosotros comentábamos, creo que era el lunes pasado, que los trabajadores de este país desde el 2006 no reciben un aumento salarial. O sea, hace 12 años que los trabajadores de este país no reciben un aumento salarial. Pese a que la inflación ha sido, o sea, no es que aquí ha habido una inflación descontrolada, pero hay una inflación vegetativa que obliga a, por lo menos cada 4 o 5 años, qué sé yo, algo así, a arreglar el ingreso a la clase trabajadora. 12 años y los trabajadores de este país no han logrado un aumento salarial. Eso significa que ya la gente está trabajando para pagar transporte y comer. Luz, teléfono. ¿Y qué lo van a pagar? Y comer con baja calidad desde el punto de vista de una sí es que está comiendo la gente en este país. Alimentación balanceada. Porque no es verdad que con 9, 8 mil y 10 mil pesos de sueldo mínimo va la población a adquirir su canasta familiar, que a decir de los propios organismos oficiales del gobierno dominicano, está por encima de los 25 mil pesos. Se habla de 28 a 30 mil pesos. Entonces, en ese ambiente no hay oportunidad para pagar colegio incluso, que hay facilidad en los centros educativos públicos, vestir, la salud, una serie de servicios, la cultura, la diversión, que son propias de la protección de vida y constitucional como derechos. No hay espacio para ese disfrute. Dignamente no lo hay. Entonces, ese aumento salarial se requiere general en el sector público de manera importante. Y si tú le sumas a la necesidad de que se requiere ese aumento, y que de eso no se habla mucho, es de que hacemos gala con mucho orgullo, y qué bueno que así sea, de la bonanza de crecimiento macroeconómico que ha tenido el país. Sí. Y si se está produciendo riqueza, que el Producto Interno Bruto del país como activo nacional
está alto, impresionante, como economía la sexta que pudiera haber en la región, la séptima, la primera en Centroamérica y el Caribe. La verdad es que eso no se logra que no sea con la acción de los trabajadores, ¿verdad? Que contribuyen a producir y ser parte auxiliar de esa riqueza en cualquier sociedad del mundo. Entonces, es necesario que en medio de esa bonanza, de esos beneficios, de ese bien de crecimiento económico, haya una distribución, ¿verdad?, de esa riqueza a favor de los trabajadores. Y mira, a mí me parece, del sector público de manera particular. A mí me parece que esa ley de hidrocarburos no es injusta. Yo lo que creo es que no se aplica como es debido. Pero yo creo que esa ley es justa y está bien eso, que los combustibles se manejen en función del mercado. Porque cada vez se acumulaba, cuando los combustibles empezaban, cuando el petróleo en el mercado mundial empezaba a subir y no se aplicaba de manera directa, cuando se acumulaba, que a la gente le decían, los combustibles van a subir 20 pesos, van a subir 40 pesos, era una crisis política. Y entonces, todos estos países de América Latina vivían en una, es más, en estos días pasó en Venezuela, pasó en Argentina, ¿en qué otro país fue? En 2 otros países en estos días se han dado aumentos en los precios de los combustibles, de manera porque no tienen así un mecanismo como es aquí, que es un mecanismo en Haití y en Nicaragua. Permanente. Que casi lo tumban. Sí, y el primer ministro se fue de Haití. Sí. Y Ortega quedó en un hilito. Entonces, ese mecanismo por lo menos garantiza estabilidad política y tranquilidad a la sociedad, porque la gente ve que los precios del petróleo va subiendo, la tasa de cambio, y la gente entiende. Ahora, hay que buscar una forma de controlar eso, porque es que aquí los impuestos que pagamos los ciudadanos que compramos combustible, o todo el que usa transporte, porque eso se refleja incluso hasta en el que se monta en un carrito de esa chatarra en la calle. Todo el mundo, todos sabemos que si el petróleo sube, los combustibles van a subir. Ahora, es un 50% que pagamos de impuestos en los combustibles, porque cuando usted paga 250, cuando usted compra un galón de gasolina en 250, usted está pagando 125 de impuestos. Para pagar la deuda. Para el pago de la deuda, son 3 cosas. Y para... a la UA le dan creo que un 5%. Así es. Y el asunto de los partidos políticos. Mira, el dinero que le el dan a los asunto, partidos. Alexander, con ese cálculo del incremento, y se ha hablado mucho en ese sentido, la gente no lo entiende ni cree. Se puede hacer una encuesta. Sí, porque eso se manipula. Es más, es el 100%. ¿Tú no te acuerdas cuando Temo llegó a Industria y Comercio? Que cuando Temo llegó a Industria y Comercio se pasó como 6 meses, aumentando toda la semana. No, y el nuevo ministro que sustituyó a Temito, que es casi lo mismo, ha explicado, y por un emplazamiento que le hizo un espacio de televisión, cómo se hace el cálculo. El asunto es que la gente entiende que la gasolina sube centavos y la aumentan en pesos. O la aumentan, por ejemplo, pesos, y la cantidad que la aumentan al galón es más pesos que la relación del aumento como establece la ley del combustible. Entonces, del barril de petróleo. Entonces, esos cálculos, la gente, primero, no lo entiende. Segundo, no cree en ese asunto, porque en la manera en que está incrementado el galón de gasolina, no se corresponde en muchos de los casos con el precio del barril del petróleo. Y no hay como el convencimiento de creer en la transparencia que las autoridades, que el gobierno aplica con relación a esos cálculos, y que busca más dinero para resolver situaciones como un impuesto, vamos a verlo así de manera indirecta, a la población con el precio del combustible. Buscar por ahí más recursos para satisfacer necesidades, cual sean, en esa dirección. Entonces la gente no cree en esos asuntos.
pero con el aumento que está dentro de lo que inicialmente hablábamos, de los precios de pasaje, la mayoría de esos carros es con gas GLP, que funcionan, Sí. que no va... Y los que camiones con gas también natural. no es aceptable que uno pudiera ver que no tiene un precio considerable el GLP, pero si es el servicio que esos carros de concho usan, no es al precio que hacen el cálculo para justificar un aumento de pasaje a los pasajeros, valga así señalarse, con relación al cálculo que hace con el galón de gasolina. Entonces ahí hay un elemento de engaño, hay un elemento de beneficiarse más allá del cálculo que pudieran estar haciendo con el gas GLP versus la situación de comprar la gasolina cara con el galón. Y el GLP de ha estado combustible. subiendo mucho también. Pero no con relación al precio que tiene el galón de gasolina. Eso y es el cálculo. No, y ellos hacen el reclamo de justificar el aumento del pasaje sobre la base de que la gasolina está cara. Cuando la gasolina sube, ellos piden pasaje. Pero cuando baja la gasolina y sube, cuando baja el GLP y sube la gasolina, ellos exigen que le Pero esos aumenten sindicatos los pasajes. no respetan. Y cuando es lo contrario, entonces lo dejan igual. No respetan las autoridades de transporte de este país. Y han sido, podrán haber es que son paleros, miles de justificaciones por ahí, pero no se entiende que con tanto beneficio que le ha dado el Estado Dominicano con exenciones a ese sector, repuestos, gasolinas, millones de galones de gasolina gratis, traer vehículos libre de impuestos. La verdad es el que gobierno no puede caer en eso otra vez. Un sector porque eso históricamente bastante beneficiado en la República Dominicana, que lo ha hecho empresarios aquí. Ellos tuvieron una reunión sector con muchos recursos económicos. Ellos tuvieron una reunión con Nelson Toca, el ministro de Industria y Comercio. Y Nelson Toca le dijo, bueno, pero recuerden que eso es una ley. La ley de hidrocarburos es la que regula los precios de los combustibles. Sin embargo, nosotros vamos a evaluar esa situación. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En lo que el gobierno no debe caer otra vez es en darle bono y exonerarle goma y exonerarle repuestos. Porque en este país todo el mundo sabe que las tiendas de repuestos que tienen los empresarios del transporte salieron de esas importaciones que le autorizaron a ellos. Y esas tiendas de repuestos venden igualito que las demás. Y sin embargo se hicieron a costa de las exoneraciones que el Estado le daba para los choferes. Y los choferes de abajo nunca vieron nada de eso. Cuando después se hicieron unos bonos de que para el GLP, eso tampoco llegó a los de abajo. Y lo que hacían era que la vendían en las estaciones de GLP que tienen claro, ellos. Un negocio fuera de la necesidad para lo cual era la intención. Y el combustible que le daban lo estaban vendiendo. Igual que a muchas empresas aquí. Yo tengo un amigo que es sargento mayor de la Policía Nacional, que él me dice, estoy mala, ahora me dice eso. Y me dice, una mafia yo estabilizaba, él me dice, yo terrible, estabilizaba mi presupuesto. Él me dice que él estabilizaba su presupuesto porque el jefe, al que él le manejaba, que era un general que tenía inversiones ahí en el sector transporte, le daban un combustible, un gasoil, y el general ese lo vendía a través de él, el gasoil. No, históricamente la mafia que ha habido con el combustible en este país no tiene una mafia parangón, en más alto nivel, en volumen de dinero que por ahí se maneja. Alexander, mira, yo estoy recibiendo en estos momentos un mensaje de una preocupación de un viejo amigo del consulado de Boston, dominicano en Boston, de Pedro Mejía, y es en el espíritu de que su preocupación y de otros compañeros de trabajo de él allá en el consulado dominicano en Boston, a raíz de un reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega sobre la situación de los empleados que no asisten allí. Y Pedro Mejía nos informa que al iniciar el reportaje mencionando los empleados
que supuestamente no asisten a trabajar al consulado, se inició con su nombre. Y él nos escribe rescatando y una manera de resarcir que él sí cumple y va religiosamente a cumplir con su horario de trabajo, igual que como lo hace el empleado que tiene que cumplir con sus responsabilidades allí. Al igual lo hace José Manuel Encarnación y Cristina Rodríguez, que no faltan a su trabajo y que el reportaje en esa parte está mintiendo. Parece que en un momento llamaron una persona que desconoce en detalle la situación y los nombres de los empleados allí, y ellos están refiriendo de que realmente con esa mención, ellos cumpliendo, se pudiera estar cometiendo una injusticia y un daño que requieren sean desagraviados. Y nos referimos de que en el consulado de Boston, dominicano en Boston, Pedro Mejía, Cristina Rodríguez y José Manuel, contrario a lo que ha dicho la periodista Alicia Ortega, ellos cumplen con su horario de trabajo y realmente están respondiendo a lo que ha sido el compromiso de trabajar. Tú sabes que hay que tener cuidado con esas denuncias. A veces a esas viejas lo único que le interesa es posicionarse, pero hay que tener cuidado con ese tipo de denuncias porque a veces gente le quiere hacer daño a otro, se inventa esas cosas y cogen y ponen a rodar esas bolas, nada más con el fin de hacerle daño específicamente a alguien. Para hacerte daño a ti, cogen y meten a 5 gente más y mencionan el nombre tuyo y a otros 5 y el objetivo eres tú. Y entonces con eso hay que tener cuidado con esa cuestión de estar haciendo ese tipo de denuncias. Así es. Mira, así es. Ayer la crisis política que vive Guatemala se profundizó porque todo es sabido que el presidente de Guatemala ha rechazado a Iván Velázquez, un colombiano que la ONU envió a Guatemala como coordinador de la CICIG, es la Comisión Interinstitucional de Combate a la Impunidad de Guatemala, CICIG. Ese es un organismo supraestatal creado por la ONU en Guatemala, liderada por un colombiano que es bastante hostil. Cuando ese señor lo nombraron director de esa comisión, recuerdo como ahora mismo, Álvaro Uribe dijo a los guatemaltecos que se preparen porque ese señor es bastante intolerante. Bueno, pues la cuestión de la CICIG en Guatemala, prácticamente la CICIG se ha convertido en una especie de gobierno paralelo al gobierno oficial de Guatemala. Pero como tiene un discurso demagógico supuestamente en contra de la impunidad y en contra de la corrupción y esas cosas, bueno, pues tiene mucha aquiescencia en la sociedad en Guatemala. Y ha mantenido una actitud hostil y persecutora contra la clase política. De hecho, en Guatemala está preso el expresidente, está preso Lavaletti, Pérez Molina, y hay otros más presos, producto de eso. No hay forma de gobernar un Estado en esas circunstancias. Yo no sé si el señor Jimmy Morales está haciendo o no está haciendo un buen gobierno. Ahora, lo que sí yo sé es que esos órganos supranacionales, esos órganos impuestos así por un poder externo, yo no creo que le haga mucho bien a la democracia y a la estabilidad política de Guatemala. Ayer la Corte Constitucional, el presidente Jimmy Morales le solicitó a la ONU, al señor Guterres de la ONU, que sustituya al señor Iván Velázquez porque era bastante hostil contra el gobierno y que designen a quien ellos quieran, pero que ese señor era muy hostil, que pongan a otra gente.
la ONU le dijo que no, que él, y les reiteró su confianza al señor Iván Velásquez. Entonces, el gobierno de Guatemala decidió no permitirle la entrada al señor Iván Velásquez a Guatemala. Y ayer la Corte Constitucional, y de todo la Corte Constitucional dictaminó que sí, que él tenía que él podía entrar. Entonces, ahora también hay un choque de poderes. El Ejecutivo por un lado y el Tribunal Constitucional. Anoche, el Tribunal Constitucional notificó al ministro de Gobernación, al jefe de la policía, a los jueces, a todas las instancias de seguridad pública, a que se abstengan de bloquear el ingreso de Iván Velásquez a Guatemala. Esa situación no va a terminar bien. Y yo lo que pienso es que la ONU debió de haber hecho ahí un papel de más prudencia en vez de una situación así de hostilidad. Mira, la verdad es que en América Latina se ha venido poniendo de boga la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y todo esto, que es un tema y unos términos que se han venido usando en el país, y que a veces cuando se habla de un tema, muchas veces no es cierto y puede llegar un momento en que lo asimilemos como verdad, o una verdad incluso que más que una verdad, si se pudiera así decir, cuando es verdad, que pensar que no hay más espacio de que algo si es verdad, no hay un más allá de eso, se puede convertir que porque se dice tanto y se manosea tanto, se convierte en un cliché que pierde el impacto y la fuerza de que eso realmente es así. Y fíjate cómo se ha venido la situación produciendo en la República Dominicana, cómo se ha dado en otros países, al punto que el expresidente o funcionarios importantes en torno de estos presidentes en América Latina que no está preso, lo andan buscando. En Perú hay como 4 o 5 presidentes. En Perú ya se ha hablado mucho de una orden de captura internacional a Toledo. A Toledo. Persiguieron a los 5 expresidentes, último presidente. La situación en Brasil con Lula y con Dilma. La situación que se ha dado también en otros países, en Panamá, en caso de Martinelli. De Martinelli. Es una situación de tierra arrasada. Entonces, aquí en América Latina, con esta situación de politizar la política y judicializar la política y politizar la justicia, pueden producirse situaciones sumamente incómodas para una verdadera lucha y transparente y efectiva lucha contra la corrupción. Y hasta contra la estabilidad democrática. Fíjate la situación incluso en estos momentos que se está dando en Argentina con Cristina Fernández. Una situación sumamente difícil y sumamente efectiva para lo que es el destino de estas sociedades. No sobre la base de que estos presidentes o exfuncionarios pudieran estar haciendo o no haciendo situaciones que riñan con las leyes de estos países. Lo que sí debe haber la señal clara de que justamente estos hechos se corresponden a la verdad, que no hay unos procesos politizados, que no hay una justicia politizada, que no está la política judicializada. Es en ese sentido, en ese espíritu, de que debe esperarse una acción verdaderamente transparente. En este momento también en Perú y justa. Hay una crisis política en Perú también ahora mismo. De hecho, anoche el Congreso hizo un voto de confianza al presidente que estaba presionando allá el presidente cuando hay un conflicto puede disolver el Congreso, de acuerdo a la constitución de ellos. Y el presidente estaba amenazando con eso y le dieron un voto de confianza.
y van a ahora impulsar una serie de reformas y Keiko Fujimori, que es la líder de la oposición, decía ayer que en Perú no hay espacio para golpes de estados. Así es. Y que ella no aceptaba. Pero mira el caso en el Perú con PPK. Sí, lo destituyeron. Fue parte de todo ese proceso del caso del tema de Odebrecht, pero es parte de todo ese proceso. Y también lo están investigando. O sea, yo pienso que en nombre de lo que tú dices hace un momento, la judicialización de la política, en nombre de la lucha contra la corrupción y la impunidad, están desestabilizando la democracia en todos estos países. Y no yendo al grano de los hechos reales, de los verdaderos culpables y los hechos efectivos que le han hecho daño al erario público en esta sociedad. Y entonces con esos confunde un poco la situación. Se ganan mucho beneficio político. Con esos discursos de la transparencia, porque hay muchísimos sinvergüenza incluso metidos Alexander, en el discurso de transparencia. Hoy es jueves y los jueves hay una parte de una sesión en el programa que Así requiere que avancemos. Vámonos y venimos inmediatamente con nuestra invitada Así es. Joanny Pérez Corsino.